Muy buenas, bienvenido y bienvenida a Deportes 9, el espacio de esta casa que analiza la actualidad deportiva. Como siempre, Roque, bienvenido una semana más a este espacio y gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros y buenas noches. Pues bueno, un programa en el que, como todas las semanas, nosotros nos centraremos en analizar el fútbol comarcal y luego nuestro compañero Joaquín López hará un extenso resumen de toda la actualidad del polideportivo en nuestra comarca. Como siempre, comenzamos con el fútbol, con la categoría más alta en la que se encuentran equipos de nuestra comarca, que es Tercera Federación. Tras disputarse la 10ª jornada del Grupo 9 de Tercera Federación, encabeza la clasificación una semana más el Motril, seguido por el Mijas La Laguna y el Churriana. De los equipos jiennenses, el Torredonjimeno se sitúa séptimo, el Porcuna cae a la 11ª posición, empatado a puntos con el Atlético Mancha Real, y el Martos, tras su derrota de este fin de semana, se mete en puestos de descenso, mientras que el Torreperogil, que aún no conoce la victoria, continúa como farolillo rojo. Pues precisamente nos centramos en el conjunto de nuestra comarca, que al menos ha salvado un empate esta jornada, que la verdad es que le sabe a gloria, ¿no? Después de El Torreperogí ha perdido. ha Perdón, perdido, pues perdón. entonces lo he confundido yo, Sí, he perdón. apuntado más el Sí, partido, sí. pues estaba diciendo, entrenador nuevo, Ojalá, ojalá, buen resultado positivo, ojalá, en fin, pues ojalá hubiese entonces, sido así, ¿no? mala Pero mía. sí, perdió por la mínima 1-0 y un partido donde se enfrentaba en el estadio Miguel Moranto de Huetortaja y un equipo que también estaba en la misma situación, en la misma tesitura que el conjunto del Torreperogil. Pero en fin, no pudo ser. En tierra granadina, el conjunto del Torreperogil, el equipo del nuevo entrenador Loren Morón, pues prácticamente que cayó por la mínima. Un partido muy bonito, muy disputado, de tú a tú entre los dos equipos, muy competitivo y muy ambicioso por parte del conjunto del Torreperogí, que se le vio otro aire, se le vio otras ganas, se le vio otro aliciente y hasta incluso mala suerte para tener no haberse traído un buen resultado, porque muchos lances del juego fueron a favor del conjunto del Torreperogí, un conjunto del Huetortaja que supo esperar en su parcela y esperar esa oportunidad que le daba el triunfo, pero el conjunto del Torreperogil en el primer tiempo, poquitas ocasiones por parte de ambos equipos, sí la tuvo el conjunto del Torreperogil para haberse adelantado en el marcador con un lanzamiento desde fuera del área del jugador Avilés, y el gran portero, bueno, hizo un paradón a la escuadra el portero Ángel del Huetortaja en el minuto 28, que salvó perfectamente al Huetortaja de haberse puesto el conjunto del Torreperogil con un 0-1 en el marcador. A la contra, por unos minutos más tarde, sería en el 32, por una falta al borde del área del conjunto del Torreperogil, desde fuera del área Utrilla, en un lanzamiento imparable completamente de una falta desde fuera del área, la sacaba el jugador Utrilla y se colaba con una exhalación en el portal del Torreperogil, que con ese resultado de 1-0 se marcharían al descanso. Una defensa prácticamente muy bien plantada y muy sólida en la segunda parte por parte del conjunto local granadino del Huertortaja, perdón, fue lo que hizo de que en todo momento el conjunto del Torreperogil se viese totalmente imposible de coger y perforar el marco contrario. No pudo ser, porque hasta incluso se le pusieron las cosas aún peor cuando llegaba la media hora de partido. En el minuto 64 era expulsado por doble cartulina amarilla el jugador Tony Caracuel por parte del conjunto del Torreperogil. Con 10 jugadores y en los últimos minutos además con 10 jugadores, el conjunto del Torreperogil fue hasta incluso dominador del encuentro, con un Huertortaja que supo hasta incluso en las contras haber sentenciado el partido en más de una ocasión, pero para mí lo mejor también en esta segunda parte, el portero Marco por parte del Torreperogil estuvo fabuloso, estuvo muy bien y fue el que evitó de que el conjunto del Huertortaja
se viese con un gol más en el marcador. Al final, un resultado corto, 1-0 para el conjunto del Huetortaja ante el Torreperogil, con un nuevo entrenador que es Loren Morón, y vamos a ver si hay suerte en el próximo encuentro ante el Huetor Vega, que está noveno en la clasificación y con 14 puntos. Esperemos de que el Torreperogil, ya con 6 partidos perdidos y 4 empatados a lo largo de 10 jornadas que llevamos de liga, esperemos de que empiece a resucitar, empiece a salir de esos puestos en los que se encuentra, y sobre todo lo que más le hace falta en estos momentos es una victoria. Sobre todo esperemos que sea local el próximo fin de semana. Pues la verdad es que es una pena que el resultado que decía yo, que era el de la semana pasada en su casa frente al Melilla, pues no se hubiera dado también un empate, un puntito, Sí. a empezar a coger buenas sensaciones este fin de semana. Huetor Tájar este fin de semana, el próximo fin de semana recibe en su estadio al Huetor Vega, y a ver si Loren Morón consigue cambiar la dinámica del equipo, que en estas primeras jornadas la verdad es que no está dejando muy buenas sensaciones, y la tabla lo refleja, ¿no? El equipo gustó, pero los resultados no le acompañan. Claro. Hizo un gran partido, un muy buen partido, pero El Torreperogil necesita lo que hemos destacado siempre estos años anteriores, que es la fortaleza que ha tenido siempre en su casa, sí, y empezar a sumar el próximo fin de semana desde su estadio. sí, Ahí es donde se puede venir el cambio de sí. situación de este conjunto, que vamos desde aquí, pues desear que empiece a sumar puntitos al Torreperogil y que se aleje cuanto antes de esos puestos de descenso. Cambiamos de categoría, nos vamos a División de Honor y les hablamos del grupo segundo, donde se encuentran dos equipos de nuestra provincia, el Villacarrillo y el Baeza Club de Fútbol. Encabezan la clasificación en el grupo 2 de División de Honor el Loja, seguido por el Atlético Marbella y el Cantoria. El Baeza, tras un empate este fin de semana frente al tercero de la tabla, se sitúa a 2 del descenso, mientras que el otro conjunto jienense de la categoría, el Villacarrillo, cierra la tabla en puestos de descenso. Pues bueno, cuéntanos, Roque, porque gran empate el que ha conseguido este fin de semana contra uno de los gallitos de la categoría en su estadio, y un empate que sale a victoria, ¿verdad? Yo, para mí, cuando vi el equipo que llegaba al Municipal de Baeza, viendo sobre todo el plantel de equipo del conjunto del Cantoria, viendo sobre todo la actitud y el físico que tenían esos jugadores ante el conjunto del Baeza Club de Fútbol, decía, bueno, esto no vean lo que nos espera en la tarde de hoy. Y hablando directamente con grandes aficionados, pero grandes aficionados del Baeza Club de Fútbol, decíamos, bueno, pues con un empate nos conformamos. Qué bien, qué bien, qué bien lo hizo el Baeza Club de Fútbol en el día de ayer. El equipo de Carlos Rando totalmente le mojó la oreja al conjunto del Cantoria. Un equipo que está hecho a base de talonario, y que prácticamente tenemos que decir también de que el fútbol, que el Polideportivo Ejido ha desaparecido y demás, todo eso ha ido a parar a Cantoria. Esto es un gran equipo, un equipo, ojo, que es un equipo candidato a subir directamente a la tercera división. Y decir también que el conjunto del Cantoria, decir por poner un ejemplo, 3 jugadores nada más, porque Javi García, el portero, viene del Lorca Deportivo, de Segunda División B. El jugador Oyer, del Conquense. Garre, del Villafranca. Es decir, empiezo a nombrar jugadores y digo, bueno, ¿y de dónde vienen estos jugadores? De categorías superiores. Es decir, que el partido que ofreció el Baeza Club de Fútbol en el día de ayer es para darle un premio y para decir que el empate que consiguió en el día de ayer es totalmente, bueno, pues sabe a triunfo. Y el partido se presentó con un toma y daca, con una disputa de balón, sobre todo en la línea medular, y el Baeza Club de Fútbol completamente imponiéndose al físico de los jugadores almerienses. Lo que sí hizo es que el partido no se achicó en ningún momento el conjunto baezano, y fue un poderío físico por parte del conjunto baezano que desarrolló a lo largo de los 90 minutos de juego. El partido que prácticamente mejor lo estaba haciendo el conjunto
del Baeza Club de Fútbol. Ahí llegaban las contras por banda izquierda por parte del Cantoria y sobre todo, cuando menos se esperaba, un lanzamiento de Reche desde fuera del área sorprendió a José Domingo, que sería y marcaría el 0-1 en el marcador, minuto 17 de partido, cuando aún no se había materializado ninguna llegada por parte de ninguno de los dos equipos a las áreas contrarias. El conjunto del Baeza Club de Fútbol siguió insistiendo y sobre todo pues arrinconando, llevando la iniciativa, dominando el centro del campo, llevando el juego por banda y sobre todo rompiendo completamente una y otra vez a la férrea defensa y sólida defensa del Cantoria, el conjunto almeriense. Al final, ¿qué ocurre? Que en todo esto pues tuvo su premio por parte de Javi Muñoz, que a balón parado desde el minuto 32 marcaría el gol del empate y era el premio a la insistencia, al poderío, al físico y a todo lo que estaba desarrollando el equipo de Carlos Rando. Qué bien lo estaba haciendo, imponiéndose al equipo de Ricardo Mora. Y ya en la segunda parte, con este resultado de empate a 1, el conjunto del Baeza Club de Fútbol salió mejor todavía, más decidido a por la victoria en la segunda parte, como lo hizo el conjunto del Baeza Club de Fútbol, para que supo aguantar muy bien y buscar todos los espacios. Y ahí llegaba perfectamente una contra por parte de Carlos, minuto 50 de partido, para que marcara por bajo el 2-1 para el conjunto del Baeza Club de Fútbol ante el delirio y la expectación que había en la grada del Municipal de Baeza. Era prácticamente para mí lo mejor del partido. El público divirtiéndose de lo lindo y diciendo lo que estaban viendo no se lo creían, porque estaban haciendo un gran partido ante un gran equipo. Y luego ya prácticamente con el sabor de haberse llevado la victoria el conjunto del Baeza Club de Fútbol, un minuto amargo, sería minuto 91 de partido, cuando en una contra prácticamente por banda, ahí llegaba Rare, que en el minuto 91 buscó el espacio, un balón en el espacio, rechace por bajo y un disparo por bajo batía a José Domingo y era el 2-2 definitivo. Pero bueno, con ese sabor amargo de ese gol de Rares, ahí hemos visto el primer gol del conjunto del Cantoria. Era un zapatazo, un disparo grandísimo desde fuera del área, sorprendía a José Domingo. Pero lo mejor de todo esto es el empate a 2. Ahí vean a José Domingo cómo quedó el hombre. Pero lo mejor para mí, el gran partido que ofreció el Baeza Club de Fútbol ante uno de los conjuntos que prácticamente son candidatos a subir a la tercera división. Pues la verdad es que se dice pronto, ¿no? Te enfrentas a uno de los equipos de arriba de la tabla, tercero está ahora mismo en este momento el Cantoria y pues por plantilla, pues es una machada lo que ha hecho el Baeza este fin de semana, ¿no? Un empate que sabe a victoria, como decimos, y que sitúa a 2 puntitos del descenso al Baeza y hay que seguir sumando, porque no puede frenar el ritmo el conjunto baezano porque está muy cerca todavía de esos puestos que no quieren ver después de haber ascendido este año. Me recuerdo lo que me decía un gran aficionado en Baeza ayer. Dice que nosotros con los equipos grandes nos crecemos y hacemos los mejores partidos. Pues, y fue así, fue así. pues la verdad es que es a seguir sumando, que es lo que le toca al Baeza y a Pues intentar por todos los medios mantener la categoría, te ¿verdad, Roque? comento de que el próximo fin de semana el Baeza Club de Fútbol visita la cancha del Cuevas y es el partido a las 12 de la mañana. Pues ahí tienen ustedes el próximo rival del conjunto de la Ciudad Patrimonio. Dejamos el grupo segundo de División de Honor, nos vamos ahora a ver qué ha pasado este fin de semana en Primera Andaluza Jaén, donde contamos con 3 equipos de nuestra comarca. Y les decimos que la 10ª jornada de Primera Andaluza nos deja al Atlético Jaén, líder de la categoría, seguido del Caloninense, el Iliturgi, el Tugia Juego Limpio y el Bejíjar, que ocupa la 5ª posición tras una contundente victoria en su estadio.
Para encontrar a más conjuntos de la comarca tenemos que descender hasta la séptima posición, donde se sitúa el Ubita-Viva, que este fin de semana empató frente al líder de primera, mientras que el Sabiote es colista tras no conseguir sumar este domingo como visitante en un ajustado partido frente al Carolinense. Comenzamos hablándoles del Begíjar y su victoria frente a la Unión Deportiva Cazorla. Pues tenemos que comentar de que el Estadio de los Juanitos en Béjica, pues después de 3 jornadas que el conjunto del Béjica pues no ha conseguido victoria, por fin la logró en el día de ayer ante el conjunto de la Unión Deportiva Cazorla y nada más que por goleada por 4 goles a 0. El equipo de Álvaro Rodela, que ofreció un gran festival de juego y goles, pero aparte de eso, sobre todo, con bueno, salieron muy motivados en nada más que del inicio del partido y buscando siempre el portar de Cote, donde el dominio del equipo amarillo fue total y fue volcado sobre el portal cazorleño. En todo momento, el conjunto del Cazorla supo perfectamente defenderse de esos lances primeros del conjunto del Béjica Club de Fútbol, que viendo que insistían, intentaban abrir volcando balones sobre el portal de Cote e intentaban ver los espacios y sobre todo una ordenada defensa del Cazorla que impedía en todo momento de que el Béjica pues pusiese pie en el marcador. No fue así, ya que una falta de un libre directo desde fuera del área votada por el capitán Luis Casa, pues materializaba el primer tanto de la tarde en minuto 23 de partido y hacía premio a la insistencia y sobre todo el gran juego desplegado por el conjunto de Álvaro Rodela. Ahí estaba el 1-0 en el marcador, el partido siguió por los mismos derroteros y ya prácticamente unos minutos más tarde, ahí estaba Barrio, libre de marca para establecer el 2-0, minuto 28, para el conjunto del Béjica Club de Fútbol. No sea Milano, el conjunto del Béjica Club de Fútbol ante un Cazorla que se defendía a ultranza, se defendía como podía, un campo que ya sabemos que es pequeño, siempre buscando balones sobre el portal contrario, y ahí el portal de Cote sufrió en todo momento la insistencia del juego amarillo. Y antes de irse al descanso, bueno, una falta dentro del área por parte del conjunto del Cazorla pitado por el colegiado del encuentro, Luis Casa transformaba la pena máxima a minuto 40 de partido, un penalti desde los 11 metros y ahí estaba Luis Casa para establecer el 3-0 antes de irse al descanso. La segunda parte más de lo mismo, el conjunto ya totalmente controló, el conjunto del Béjica controló perfectamente el partido y el resultado. Y bueno, en una de las contras también y sobre todo uno de los balones volcados sobre el portal de Cote, ahí estaba Chiri para establecer definitivo 4-0, minuto 51 de partido y al final, bueno, goleada del Cazorla, perdón, del Béjica ante un Cazorla que hizo lo que pudo, se defendió muy bien, pero que fue muy superior al conjunto de Álvaro Rodela, que en estos momentos se ha situado ya quinto en la clasificación y con 19 puntos, intentando estar entre los 4 o 3 primeros de la clasificación, porque los 3 partidos, 2 partidos perdidos y 1 empatado en las 3 últimas jornadas, es lo que le ha hecho pues retroceder en la tabla de clasificación el conjunto del Béjica Club de Fútbol. Se sitúa a 4 puntos de la cabeza de la liga del Atlético Jaén, el Béjica Club de Fútbol, tras una contundente victoria este fin de semana en Los Juanitos. Buenas sensaciones, ¿no? Las de este domingo, tras esta mala racha que arrastraba el conjunto amarillo. Pero bueno, yo creo que en la que encadenen 2 o 3 victorias vamos a ver al mejor Béjica, ese que aspira a ascender directamente de categoría todos los años. Y que, bueno, ahí está, son solo 4 puntos los que le separan de un Atlético Jaén precisamente que este fin de semana se dejaba puntos frente a otro de los conjuntos de nuestra comarca, frente al Úbeda Viva, que sacó un resultado de los que también
hacen equipo y hacen afición, ¿no?, frente al líder de la categoría, frente al Atlético Jaén, el Úbeda Viva, que como les decimos, consiguió un empate muy valioso en el estadio del Atlético Jaén. Pues efectivamente, el conjunto del Úbeda Viva, que se desplazaba a Jaén y se enfrentaba en el estadio de Sebastián Barajas de Jaén, se enfrentaba al líder, al Atlético Jaén. El conjunto del Úbeda Viva, bueno, que lo que ha hecho ha sido frenar al líder y sobre todo que le permite que la cabeza se apriete aún más, porque el resultado que ha obtenido el conjunto del Úbeda Viva, el equipo de Alfonso Moreno, ha sido extraordinario, fantástico, sobre todo para las aspiraciones de equipos que están detrás del Atlético Jaén, como es el conjunto del Carolinense, el Bejija, el Tugia de Juego Limpio, es decir, que todos esos equipos están buscando en la tesitura de meterse perfectamente y lograr y meterse en la primera posición de la tabla. Pero el conjunto del Úbeda Viva supo frenar al conjunto del Atlético Jaén, nada más y nada menos que en su estadio, en el Sebastián Barajas de Jaén. Y además, el conjunto del Úbeda Viva que, bueno, que supo perfectamente abrir el marcador, porque el Atlético Jaén tuvo sus ocasiones muy claras, nada más comenzar la primera parte, para abrir el marcador. No fue así, porque estuvo muy bien el guardameta del conjunto del Úbeda Viva, pero ahí hay una colada por parte de Alvarito por extremo, por la banda izquierda, y hay unas manos de un defensor del Atlético Jaén y un penalti clarísimo que lo transforma el jugador Rubio, minuto 12 de partido, y con este gol el jugador Rubio, nada más y nada menos, consigue 100 goles con el conjunto del Úbeda Viva. Ha logrado 100 goles con la camiseta elástica verde y blanca, y era el premio sobre todo a la insistencia, a la constancia, y sobre todo también el premio a un equipo que supo perfectamente defenderse muy bien, con un guardameta Jorge que estuvo genial, y un primer tiempo que no le permitió entrada alguna de peligro por parte del Atlético Jaén. Eso sí, un centro medido de la banda izquierda al segundo palo, y ahí estaba Gabri libre de marca en minuto 30 para establecer el empate. A partir de ahí, ¿qué ocurre? Pues que más de lo mismo, se fueron al descanso con un resultado de empate a 1 en la segunda parte. Pues el conjunto del Atlético Jaén estuvo a un paso de llevarse el partido con un disparo al larguero. El portero Jorge, que estuvo muy bien, el guardameta del conjunto del Úbeda Viva, que supo defender al conjunto verde y blanco, lo supo defender muy bien, pero también hasta incluso también como son las cosas, las alternativas en el juego, la única oportunidad muy clara a última hora, casi en la recta final del partido, el Úbeda Viva pudo traerse el 1-2 con un disparo de Víctor muy ajustado al palo izquierdo del portal del equipo del Atlético Jaén. Al final, reparto de puntos muy bien, sobre todo el conjunto del Úbeda, que ha ganado al Carolinense y le ha empatado al líder en su casa, y que prácticamente ha sumado un punto que para mí, o bueno, para todos, es completamente como si fuese una victoria. El Úbeda frena al líder y permite que la cabeza se apriete cada vez más. Pues encadena su tercera victoria, su tercer partido puntuando consecutivo, perdonen ustedes, el Úbeda Viva, que está dejando esta última jornada muy buenas sensaciones. Se sitúan ya séptimos, se meten en Copa ahora mismo, en posiciones de Copa, y la verdad es que, bueno, el Úbeda Viva, que ya dejó muy buena imagen la temporada pasada, y que este año, pues en los últimos partidos también nos ha dejado, como bien decía Roque, contra dos de los equipos más fuertes de la categoría, como no son el Carolinense, al que le ganó. Y esta semana ante el Atlético Jaén, que también venía líder. Recordamos que la semana pasada el Carolinense venía líder, lo frenó el Úbeda Viva, y esta semana al que viene líder también le ha hecho lo mismo. O sea que buenas sensaciones las que deja el conjunto de la ciudad de los Cerros una semana más, y está ahí, está ya a tiro de piedra de meterse a los puestos de playoff. O sea que... Y esto le permite al Bejija
subir puestos. También, también. Aquí los equipos de la comarca sabemos que se apoyan unos a otros. Y bueno, un apunte también, pues el próximo partido lo jugará el Úbeda como local frente al Alcalá Enjoy. Cambiamos de campo y les hablamos ahora del Sabiote. Y si bien la semana pasada les hablábamos de una derrota muy ajustada en su estadio, esta semana volvemos a hacerlo, pero como visitante, el Atlético Sabiote, que empezó perdiendo frente al Carolinense, que consiguió empatar el partido y que al final se quedó con la miel en los labios. Sí, el conjunto de Luis Matías, bueno, se desplazaba al estadio de Ramón Palacios de la Carolina, un partido ante un gran equipo como es el conjunto del Carolinense, pero ojo que el Atlético Sabiote está vendiendo cara su derrota, porque el conjunto del Atlético Sabiote hasta incluso se puede decir que está teniendo mala suerte en los últimos encuentros. Lo está haciendo muy bien, muy bien, muy bien, pero la suerte no le acompaña. Esta vez, bueno, pues el conjunto del Atlético Sabiote en el estadio de Ramón Palacios, que ofreció un buen encuentro ante un gran equipo como el conjunto del Carolinense, equipo aspirante a estar perfectamente en el primer puesto de la clasificación. Y bueno, a pesar de estar los últimos en la clasificación, no reflejan la posición que ocupan por el buen trabajo y en los buenos partidos que está ofreciendo. Y bueno, y que está realizando sobre el verde, se puede decir así. El conjunto del Carolinense, pues que en el minuto 12, por mediación de Fernando, ya abrían el marcador y situaba un 1-0, y que Óscar Jurado en el minuto 19, el pichichi del equipo, en el minuto 19, marcaba el 2-0 y la tranquilidad para el conjunto del Carolinense, el equipo de Fernando Campos, que tuvo que ver el partido en la grada por la suspensión del partido, que tenía un partido de suspensión. Y luego ya en la segunda parte más de lo mismo, porque el conjunto del Atlético Sabiote salió con otra mentalidad, abrieron líneas, ofrecieron mejor juego, jugaron de tú a tú al conjunto del Carolinense. Ale en el 54 acortaría distancia para el conjunto del Atlético Sabiote, establecía el 2-1 Ale en el 54, y ya pues, en la recta final del encuentro, en 3 minutos, establecía, bueno, pues la situación cambiaba por completo, porque Cata en el 75 marcaba para el Carolinense el 3-1, y 3 minutos más tarde otra vez emoción en el Ramón de Palacio de la Carolina para el conjunto del Atlético Sabiote. Adrián establecía el 3-2 en el minuto 78, y hasta la recta final del encuentro todo fue emoción y sobre todo pues control del juego por parte del Carolinense, con un Atlético Sabiote completamente volcado sobre el portal del Carolinense. Al final, victoria del conjunto de Fernando Campos ante el conjunto de Luis Matías por 3-2. Pues como decía al principio de esta crónica, otra vez que se queda a las puertas el Sabiote, ¿no? Que está dando también la cara contra el Sabiote, sí, el Atlético Sabiote, perdón ustedes. Sí. Frente a equipos muy fuertes de la categoría, como es el Carolinense, al que si bien decíamos que la semana pasada le ganaba al Úbeda Viva, ha estado liderando la tabla esta última jornada. O sea que vemos la categoría de estos equipos y lo ajustada también que está la primera andaluza Jaén. Sí. El colista peleando con, si no me equivoco, el Carolinense está segundo en estos momentos. Sí. Demuestra la igualdad de la categoría y que le falta ese puntito todavía al Atlético Sabiote, ¿no? Para convertir estas casi empates en victorias y empezar a sumar puntos y alejarse de los puestos de descenso en los que a día de hoy está como farolillo rojo de la categoría. Pero hay una cosa muy importante para este fin de semana, Paco, de que el Úbeda Viva se enfrenta al Alcalá, como has dicho anteriormente, el Birche recibe a Arbejíja, Correcto. El Atlético Sabiote recibe a Artugia, juego limpio, pero hay un partido en la Cumbre, que es el Carolinense, que es segundo,
ante el Atlético Jaén, que va primero. Vamos a ver qué ocurre en ese partido, porque el Béjica también puede recuperar puestos. Pues si pudieran perder los dos, desde aquí lo No, pero no se firmábamos, puede. pero no se Uno de los dos puede. tiene que ganar o empatar, ¿no? Pero Eso es es. un partido, vamos, que se puede decir que es el partido más importante de la primera andaluza en el Ramón Palacio, entre el Carolinense, que va segundo, y el Atlético Jaén, que va primero. Pues la verdad es que partidazo el Son que un se va a partido. vivir el próximo fin de semana entre primero y segundo de Primera Andaluza Jaén, que marcará un poco el rumbo, ¿no?, de cómo se Sí, sí, desarrolla, por lo menos esta primera parte de la liga, esta primera vuelta de la liga en claro, la categoría. claro. Nos tomamos unos minutitos para unos consejos publicitarios. Enseguida volvemos con más deporte. Continuaremos tras estos consejos publicitarios con el análisis de Segunda Andaluza y luego nuestro compañero Joaquín López con el espacio polideportivo. Hasta ahora. Tras estos consejos publicitarios continuamos con el análisis de nuestros conjuntos, los conjuntos de fútbol de nuestra comarca. Nos centramos ahora en la Segunda Andaluza y comenzamos por el grupo primero, que tras disputarse este fin de semana la octava jornada, el Atlético Jamilena continúa como líder de la categoría y ascendería de forma directa, seguido por el Real Jaén B, el Atlético Mengíbar, el Martos B y el Castillo de Locubín, que se encuentran en zonas de playoff de ascenso. El grupo 2 de Segunda Andaluza vemos como nuevamente hay cambios en la clasificación, en el cual contamos con dos equipos de nuestra comarca que son el Torreperogil B y el Club Deportivo Rus. El Castellar Ibero pasa de la cuarta plaza a ocupar la primera, seguido por el Club Deportivo Beas de Segura, el Huesa, el Quesada y el Jodar, que cierran los puestos de playoff a 3 del acceso directo. Si hablamos de los equipos de nuestra comarca en la categoría, una de cal y otra de arena. El Torreperogil B sufrió una dura derrota en su campo frente al Castellar Ibero, mientras que el RU sumó su primer triunfo de la temporada frente al Club Deportivo Realés. Comenzamos hablándoles del filial rojillo y de el tropiezo frente al Castellar Ibero, un partido en el que los de Torreperogil cayeron por 2-5. Pues sí, en el estadio de Don Martínez Fariña se enfrentaba el conjunto del Torreperogil B, el equipo de Jesús Ruiz, ante el conjunto de Matías Layosa, que es el Castellar, y además el líder. El partido fue prácticamente un duelo titánico de los dos equipos, intentando llevarse sobre todo el triunfo, y nada más tenía una difícil papeleta para el conjunto del Torreperogil B, a enfrentarse nada más y nada menos a un equipo que va en auge, va sobre todo en los primeros puestos y además líder, como es el Castellar. Y nada más comenzar el partido, el jugador Dela, por parte del Torreperogil B, en minuto 3 de partido, establecía el 1-0 en el marcador. Y bueno, esto cambiaba completamente el juego, cambiaba completamente la tónica del partido, y se adelantaba el conjunto rojillo con un gran gol de Dela, pero la reacción del conjunto del Castellar no se hizo esperar, porque 5 minutos más tarde, el minuto 8 de partido, Andrés establecía el empate para el conjunto del Castellar 1-1, y además un minuto más tarde, pues bueno, ese nerviosismo que entra en un equipo cuando te marcan un gol, y sobre todo esa ambición del equipo contrario cuando marcan también un gol, esa motivación, lo que hizo que un minuto más tarde, de nuevo el Castellar, por mediación de Andrés, pues marcaba el segundo tanto del Castellar, minuto 9 de partido, en 2 minutos, 2 goles, y esto fue lo que cambió por completo el partido, porque falló en defensa, muy bien el conjunto visitante del Castellar, y nada, buscando siempre el espacio en las contras, y esto es lo que marcó la diferencia en los primeros minutos del partido, porque además antes de irse al descanso, el conjunto del Castellar, el equipo de Matías Layosa, marcaba el tercer tanto de la tarde, el tercer tanto del partido, por mediación de Enrique, minuto 20 de partido.
Ya con este resultado de 1-3 en el marcador a favor del conjunto del Castellar, se marchaban al descanso y en la segunda parte, ahí estaba para acortar distancia el jugador Juanma por parte del Torrepero Girbé, minuto 51 de partido para establecer el 2-3 y el nerviosismo, sobre todo la motivación, la entrega de los dos equipos, intentando llevarse la victoria, los dos luchando muy bien con un centro del campo por parte de los dos equipos que fue muy bien llevado por ambas escuadras, pero ya ahí, sobre todo, el conjunto del Castellar supo perfectamente hacerse con el partido con un gran gol de de Toni, minuto 64 de partido. Toni marcaba el 2-4 y para finalizar en tiempo de prolongación, Andrés, de nuevo, que había marcado ya 2 goles y con este fue el tercer tanto, un hat-trick por parte del jugador del Castellar, 2-5, marcaba el definitivo 2-5 desde los 11 metros, una pena máxima materializada por el delantero Andrés del Castellar. Minuto 91 de partido, 2-5 para el conjunto del Castellar. Pero hay que decir también una cosa muy importante, que en esta segunda parte casi más de la mitad de la segunda parte de este periodo, el conjunto del Torrepero Girbé, el conjunto de Jesús Ruiz, tuvo que jugar con un jugador menos por la expulsión del jugador Mazda, minuto 56, con roja directa, fue expulsado y el Torrepero Girbé tuvo que afrontar casi toda la segunda parte con un jugador menos, y esto fue lo que hizo por cambiar por completamente, sobre todo con la superioridad del conjunto del Castellar, también jugar con un jugador menos, y se notó muchísimo. Al final, el Torrepero Gil, que está séptimo en la clasificación y con 12 puntos, y el Castellar, líder indiscutible, primer clasificado y con 18 puntos. Pues segunda derrota seguida del filial rojillo, que se queda a 3 de la zona de playoff con 12 puntitos. Un correctivo duro el que ha recibido este fin de semana. Al final, aunque las sensaciones en el campo sean otras, uno se queda muchas veces con los números y con los resultados, no ese 2-5. Y veremos a ver la próxima semana, que se enfrenta el Torrepero Gil al colista de la categoría, del que les hablamos a continuación. Y es que el Club Deportivo Rus se enfrentaba al Club Deportivo Ralés, y el conjunto ruseño este fin de semana sí ha conseguido un triunfo que muestra, ¿no?, el cambio de tendencia un poco de este conjunto. La verdad es que era muy bonito el equipo de Javi Aibar, el equipo del Club Deportivo Rus, o la Escuela de Fútbol de Rus, pues bueno, ha conseguido su primera victoria. Su primera victoria en Liga, lo ha hecho ante el conjunto del Reales, y ha sido perfectamente un jugador que está mayormente destacando como goleador del equipo, que es el jugador Elías, porque el primer tiempo, bueno, pues un toma y daca de los dos equipos, intentando hacerse con el partido, y también, bueno, pues que hasta incluso en alguna entrada, algún juego sucio que a lo mejor el colegiado del encuentro vio, y que tuvo que expulsar a 2 jugadores por parte de ambos equipos, un jugador por parte de cada equipo. Javi, por parte del RU, fue expulsado en minuto 27 con roja directa, y también el jugador de Reales, Denis, en el minuto también 27, fue expulsado con roja directa sería por una agresión mutua de los dos jugadores, y el árbitro lo cortó de raíz. Al final, bueno, pues desde el minuto 27 de partido del primer tiempo, bueno, pues afrontaron casi todo el partido con un jugador menos los dos equipos. Y bueno, es la primera victoria que se consigue, porque en la segunda parte es cuando se fraguó la victoria del equipo ruseño. Sería Elías al minuto 50 el que marcaría el primer tanto de la tarde, y 7 minutos más tarde, de nuevo Elías marcaría el 2-0 definitivo, la victoria del Club Deportivo Rus, minuto 57, y el Club Deportivo Rus, que marca su primera victoria en Liga con 2 tantos, 2 golazos de Elías,
minutos 50 y 57 respectivamente del partido. Por lo tanto, nos alegramos enormemente, le damos la enhorabuena al Club Deportivo Rus, que a pesar de la situación en la que se encuentra, ya no está último en la clasificación, ya ha subido un peldaño y ya por lo menos no puede decir que es farolillo rojo. Lo veníamos diciendo estas semanas atrás, ¿no? Que a ver si conseguía sumar un puntito. Ha sido 3 los que ha sumado esta jornada. Primera victoria de la temporada del RU, que bueno, es un proyecto que no está hecho por el momento para ascender, no aspira a eso el RU, el Club Deportivo RU, pero bueno, por lo menos las sensaciones y mover gente y que vayan los aficionados al Claro, campo siempre es lo positivo. Y un triunfo, pues siempre anima a la gente a volver a subir otro al domingo estadio de al San estadio. Blas. Exactamente. Dejamos aquí el grupo segundo de Segunda Andaluza y vemos ahora qué ha pasado este fin de semana en el grupo tercero de Segunda Andaluza Jaén. Por último, como les decía, nos centramos en el grupo tercero de Segunda Andaluza Jaén, categoría que cuenta con 3 conjuntos de nuestra comarca. Encabeza esta categoría un nuevo líder, el Jabal Quinto, que ascendería directamente. A un punto se sitúa el Canena Atlético, que se aupa a la segunda plaza, seguido por el Lopera, el Ibros, que sube una posición en la tabla, y el Club Deportivo Útica, que cierra los puestos de playoff de ascenso. El Lupión cierra la categoría como farolillo rojo, habiendo sumado hasta el momento un solo punto. Comenzamos por el Club Deportivo Canena Atlético, que precisamente se enfrentaba al otro conjunto de la categoría, al que les mencionaba por último, que es el Lupión Atlético, al que le endosó un 8-1. Que vaya tarde que se tuvieron que dar los aficionados del Canena en la tarde de ayer, valga la redundancia. Claro. El Estadio Municipal de Canena, que disfrutaron ayer de una goleada de escándalo ante uno de los equipos de nuestra comarca, también como es el Lupión, y el Canena Atlético, que supo prácticamente desde el principio llevar el partido y ganar por 8 goles a 1. Nada más y nada menos que en un partido de guante blanco del equipo de Baltasar Pollato, porque hasta incluso mala suerte para el conjunto del Lupión, porque en el minuto 12 de partido, en propia puerta, pues marcaría Pistolete el primer tanto de la tarde. El defensa intentando despejar el balón, lo introduce en su marco y al final 1-0 para el conjunto del Canena Atlético. Ante el conjunto del Lupión, 1-0, minuto 12 de partido. Gol marcado por Pistolete en propia puerta, minuto 12. Y ya a raíz de eso, bueno, pues le vino totalmente 3 tantos más, aunque acortaría el Lupión con un gol antes del descanso, porque Moa en el 31 marcaría el 2-0 para el conjunto del Canena Atlético, el 3-0 sería Rafa en el 32 minutos más tarde, y en el 34 marcaría el conjunto del Lupión por mediación de Mario, acortaría distancia, minuto 34, 3-1 para el conjunto del Canena Atlético ante el Lupión. Y con este resultado de 3-1 y un buen partido, llevándose además con buena afición en la grada de seguidores del conjunto del Atlético Canena, del Canena Atlético y también algunos aficionados también de Lupión. Bueno, pues el partido muy bonito, muy disputado por parte de ambos equipos y ya en la segunda parte pues más de lo mismo, porque ahí aparecían de nuevo la figura de Juan Casado, de nuevo Rafa, Juanra, decir que esto es, la verdad es que el equipo de Baltasar Pollato fue un aluvión de juego, de banda, volcando balones siempre en el área del Lupión y ahí estaba en el minuto 48 de partido Juan Casado para establecer el 4-1, Raúl en el 56 el 5-1, Juanra en el 57 el 6-1, Juan Casado en el 74 marcaba el 7-1 y el definitivo 8-1 sería Rafa en el minuto 88 de partido. Por lo tanto, esto entre Juan Casado, Rafa, en fin, esto se reparten los goles cada fin de semana, lo hacen de maravilla y esta vez pues pilló ante un equipo que de momento no está hecho, está compitiendo, lo está haciendo lo mejor que puede, como es el conjunto del Lupión, pero al final, bueno, pues una victoria sin paliativo del conjunto del Canena Atlético, una goleada
que le sitúa segundo en la clasificación y con 17 puntos, a 2 puntos del conjunto que va líder, como es el conjunto del Jabalquinto. Esperemos que tenga suerte en los próximos encuentros y que el Canena Atlético recobre el liderato de la clasificación, aunque el conjunto del Jabalquinto, ojo, es un equipo prácticamente hecho para subir también. Pues la verdad es que sí, que tiene un hueso duro de roer el Canena Atlético. Veíamos hace unos instantes el gol que abría el partido por parte del Canena. La verdad es que, bueno, pues se dieron un gusto los jugadores. La verdad es que también bajar los brazos y dejar correr el tiempo, yo creo que no es plato de buen gusto para nadie. Y por muy superior que sea uno, pues tiene que seguir disputando el partido. Y si caen 8, pues 8 goles que se llevan tu aficionado y tu aficionada en un domingo para recordar por parte de la afición del Canena Atlético. Partido con victoria contundente, se pone a 2, como tú bien decías, Roque, del liderato, el Canena Atlético, y el Lupión por su parte pues sigue una semana más colista. Muy buenas sensaciones también las de Unibros, que escala posiciones también en la tabla y que este fin de semana se impuso de forma holgada al Guarromán. Pues sí, estuvimos en el estadio Fernández Martínez de Ibro, que agradecieron la directiva y todo la presencia de nuestras cámaras allí, y también un partido muy emotivo, sobre todo de grandes recuerdos, porque se guardó un minuto de silencio para la vecina de Ibro, Ana Cabrero, y sobre todo también para el capitán del Guarromán, fallecido en accidente este verano, que es el jugador Titi. Además, también toda la recaudación íntegra del partido ha sido para el niño Adrián Santiago, una enfermedad rara que tiene este niño de 9 o 10 años y que prácticamente le queda muy poquito para llegar esa recaudación, que van a viajar a Estados Unidos, donde esperan totalmente hay muchísima esperanza de que el niño recobre la salud. Esperemos, y desde aquí le deseamos toda la mejor suerte del mundo al niño Adrián Santiago. Y centrándonos en el partido, un partido muy bonito disputado entre dos grandes equipos, el conjunto del Ibro Club de Fútbol y del equipo de Guille Vilche, y también el conjunto del Guarromán. Un partido muy equilibrado, muy bien llevado, con una lucha titánica en el centro del campo, con dos defensas muy sólidas, muy bien llevados por los dos equipos, y que prácticamente tanto Paco Berja como el guardameta del Guarromán pues no tuvieron muchísimo que intervenir, porque todo era bombeando balones al área contraria. Lo hacían muy bien, sobre todo con mayor posesión del esférico el conjunto del Ibro Club de Fútbol. Y bueno, con este paréntesis y sobre todo con este juego vertical de los dos equipos, bueno, pues se llegaría al descanso con poquitas ocasiones, y en la segunda parte, bueno, el equipo del Ibro Club de Fútbol, el equipo de Guille Vilche, pues en una de las contras, prácticamente juego por banda, colgaría un balón, minuto 58 de partido, y ahí estaba Jota para establecer el 1-0 en el marcador. Alegría total en la parroquia del Ibro Club de Fútbol, un partido que se le había puesto bastante complicado, sobre todo por el gran juego también del Guarromán, que lo estaba haciendo muy bien con un gran pressing, una defensa muy sólida, una defensa adelantada, que maniobraba, que no dejaba articular juego alguno local, y al final, bueno, pues Jota abría el marcador, minuto 58 de partido en la segunda parte, y uno ya en la recta final del encuentro, y con ese marcador de 1-0, prácticamente en el minuto 89 de partido, cuando el conjunto del Guarromán estaba volcado intentando llegar al área de Paco Berja, intentando lograr lo que se hubiese sido el empate, buscando ese empate, sería Iván Carbo, minuto 89 de partido, en una galopada, prácticamente balón raso, ahí estaba para establecer el definitivo 2-0 para el conjunto del Ibro Club de Fútbol, que con esta victoria
se ha colocado ya cuarto en la clasificación y con 14 puntos a 5 del primer clasificado. Muy bien el conjunto de Libros Club de Fútbol y también, como no, al conjunto del Guarromán. Me encantó el partido que ofrecieron ambos equipos. La verdad es que empezaba de forma emotiva el partido, ¿no? Con ese minuto de silencio. Un buen fin, la recaudación para una causa solidaria de esta entrada de la taquilla de Libros frente al Guarromán. Y además, pues se llevó la victoria de Libros para seguir en la pelea por esos playoffs, por acercarse al liderato. Solo 5 puntos lo separan de ese primero de la tabla, ¿no? Se mete cuarto el Libro, que la verdad es que está haciendo buena temporada, que está ahí arriba y que, como decimos, por una semana más se mantiene en puestos de playoff y veremos cómo termina la temporada, ¿no? Ahora Vamos a mismo ver. las sensaciones son muy Estamos en la buenas jornada 8 ahora. de los dos equipos de nuestra comarca en esta categoría, el Canena que lo tiene a tiro, el liderato y el Libros que también son solo 2 partidos los que lo separan de esa primera posición. Finalizamos nuestro repaso al fútbol. Les dejamos ahora con nuestro compañero Joaquín López y su resumen de la actualidad polideportiva, que trae todo lo mejor. y el que, como todas las semanas, pues les hablará de fútbol sala, baloncesto, atletismo también y rugby en esta ocasión. Tenis, o sea que tenis también parece. tenis también hay alguna cosilla por ahí. O sea que, sí. Como decimos, le dejamos con nuestro compañero Joaquín López y el análisis polideportivo. Hasta ahora. Bienvenido al nuevo programa polideportivo de Deporte Nueva Loma, este espacio polideportivo que tenemos toda la semana, y esta semana la traemos muy cargada con baloncesto, fútbol sala, ciclismo, atletismo, tenis y rugby, nada menos. Comenzamos. Comenzamos con baloncesto. Este fin de semana el CD Baeza obtuvo una nueva derrota contra el conjunto del CB Linares, perdiendo por 73-59. Un partido que, bueno, dominó el conjunto linarense, sobre todo en el segundo y en el tercer cuarto, donde se fueron en el marcador. Destacar el partido que hizo Iván García, jugador del CB Baeza, que metió 18 puntos, que fue el mejor de los suyos. Por contra del Úbeda Ibas sí que consiguió una victoria importante en casa contra el equipo de Valencianos Caldinares por 82-77 y fragó su victoria en un magnífico último cuarto con un parcial de 22-12 dándole la vuelta al marcador. Perdía de 7 al final del tercer cuarto y consiguió ganar. Destacar que Alfonso Raya y Diego Jiménez lograron ambos 18 puntos, siendo los dos mejores jugadores del conjunto ubetense. La próxima semana los equipos tendrán una nueva oportunidad. El conjunto ubetense sigue en la parte noble de la clasificación, en la parte media alta, por así decirlo, mientras que el CB Baeza cierra la clasificación todavía sin ninguna victoria, pero bueno, teniendo una participación interesante de muchos jugadores de la ciudad de Baeza que siguen practicando este magnífico deporte del baloncesto. En la Liga Nueva Loma TV tuvimos bastante sorpresa en el grupo A. Comenzó la jornada el sábado con un partido entre la Bobadilla y el Villanueva que ganó por 5 tanto a 2. El resultado ese en absoluto era una sorpresa, un resultado bastante lógico también. Pero bueno, el equipo del Villanueva dio la cara ante la Bobadilla, ante uno de los equipos fuertes del grupo, y bueno, ahí están mejorando en la clasificación el equipo de la Bobadilla, que ha tenido un comienzo irregular al principio de temporada. El Fertiliar Gil Montserrat consiguió ganar en el campo del Carbonero por 2-5 en un encuentro en el que rompió la racha de todo victorias que tenía hasta el día de hoy el conjunto del Carboneros, que era, y sigue siendo además, el líder de la clasificación. Fuensanta, por contra, consiguió una segunda victoria consecutiva, derrotando por 5-2 al Club Deportivo Bella Torre. El domingo la estación derrotaba por 6-3 en un buen partido al equipo de Cazalilla. Y la gran sorpresa de la jornada también fue esa victoria del Monte Fútbol Sala, un equipo nuevo en la liga, que derrotaba por 7-3 al Espelúi, un equipo que se hubiese convertido en líder en solitario del grupo en el caso de haber ganado el partido. En el grupo B también tuvimos sorpresas, se puede decir, especialmente la primera, de la que se jugó el viernes. El Olímpico de Bejíjar perdía por 4-10, nada menos que contra el Bemar Futsal. Un partido que fue de sorpresa, no tanto porque ganara, porque Bemar es un muy buen equipo y tiene nivel como para ganar en Bejíjar, pero sí que el resultado fue demasiado amplio, ¿no? Ya era una sorpresa, entre comillas, que el Bemar pudiera ganar en el pabellón de los Álamos, pero la contundencia con la que lo hizo sí que fue una sorpresa de verdad. Por contra, el equipo del Atlético Bemar conseguía sus primeros 3 puntos ganando el Promesa Fuensanta Futsal, que tendrá que esperar para empezar a puntuar en la liga. Lupión, en un partido loco, ganó 6-5 al equipo del Club Deportivo Belme, al equipo de Sierra Mágina, un partido que perdía prácticamente 2 minutos del final, que consiguió remontar. Y casi tuvimos una sorpresa también el mismo sábado,
en ese partido entre el Nava Fútbol Sala y el Cabra Joven. El Cabra Joven ganaba por 3-4 cuando era muy claro favorito para ganar este partido y consiguió esa victoria, pero le costó muchísimo. La clasificación la encabeza el Carboneros con 15 puntos a pesar de su derrota en este fin de semana. Su verdugo es segundo, Ferretería Algimancha Real con 13, los mismos que el Espolio Fútbol Sala, 10 tienen la Bobadilla y Villanueva de la y el equipo de Villanueva de la Reina, Villanueva Fútbol Sala, que se enfrentaron entre sí el fin de semana. Asciende a la sexta plaza del Monte Fútbol Sala con 8 puntos, 6 tiene Cazalilla, 6 tiene Estación, 6 tiene también Fuensanta y cierra el Club Deportivo Villa Torres, que aún no ha puntuado. En el grupo B sigue encabezando a pesar de haber descansado este fin de semana el equipo del García Fútbol Sala con 15 puntos, Benmar, Cabra y Olímpico de Gijar tienen 12, 6 tienen Belme y Lupión Fusal, equipos que se enfrentaron entre sí este fin de semana como hemos dicho anteriormente, Nava y Atlético Benmar tienen 3 puntos y el equipo de Fuensanta Promesas también tiene 3 puntos. En la Liga Soca Jaén Femenina tuvimos un derbi el domingo por la mañana, derbi de la capital, entre el Leyendas Fusal y la Unión Deportiva San Felipe, que ganó por 12-0, como se esperaba también por otra parte, el equipo de Leyendas Fusal. Por contra, la Bobadilla también ganaba por 11-0 al equipo de Linares Club de Fútbol, también en un partido en un resultado, digamos, esperado. Ajuparma Mancha Real, Ajuparma Mancha Real, derrotaba 11-3 al conjunto de la Charca Pedalajar Natural. El Baeza Fusal femenino conseguía el domingo por la tarde una victoria contra el Belme Fútbol Sala, al que derrotó por 1-4, y por desgracia se tuvo que suspender el partido entre la Unión Deportiva Estación Linares y el Cazalilla Fútbol Sala debido al fallecimiento del padre de Manuel, entrenador y alcalde, además, por cierto, de la ciudad de Cazalilla, al que le mandamos desde aquí, desde 9 de la Loma TV, un fuerte abrazo, y evidentemente el equipo de Estación Linares no tuvo ningún problema en aplazar el partido como es lógico. La clasificación la encabeza la Bobadilla con 16 puntos, aunque Cazalilla, si gana ese partido aplazado que tiene 15, podría ponerse en primer lugar en solitario. Si ganara Estación Linares, Unión Deportiva Linares, que lleva el nombre de patrocinio de la estación, tiene 13 puntos y si ganara también se pondría en esa primera posición empatado con la Bobadilla, si va a ganar ese partido aplazado. El equipo del 5 Cine Juparma Mancharal tiene 12 puntos, lo mismo que el Leyenda Jaén. Baeza es sexto con 9 puntos, 3 tiene el equipo de Belmes, 3 también la Charca Pedalajar Natural y aún no han puntuado el Linares Club de Fútbol y el San Felipe, los dos equipos nuevos en esta liga, aunque lo harán el fin de semana que viene seguro porque se enfrentan entre sí. En la liga local de Baeza descansó el Inmobiliaria Pepe Calabria y tuvimos los siguientes resultados. El Palacio Gallego 1, Bar Pedro Juárez 5, Sporting Baeza 9, Floristería Carmen 6, Autoescuela Sol 5, Ruth 2 y el duelo de gallitos de la liga, que fue ese Rincón de Pedro 1, Materiales de Construcción, Miguel Cruz Poza 1, equipos baezano e ibreño respectivamente, que se enfrentaban en uno de los duelos más importantes. Se aplazó el partido entre Rosario y Tegama Mármoles Baeza, que jugarán el fin de semana que viene, harán doblete. Ambos equipos jugarán el próximo fin de semana ese partido aplazado que tienen. La clasificación encabeza Sporting Baeza con 9 puntos, 7 tienen materiales de construcción Miguel Cruz Poza, 6 Bar Pedro Juárez, con un partido menos, Rincón de Pedro con un partido menos también tiene 4, Ruf Fútbol Sala tiene 3 tiene también el Floristería Carmen, en sexta posición, séptimo el Inmobiliario Pepe Calabria con 3 puntos también, Autoescuela Sol también tiene 3 puntos, y aún no han puntuado Tegama Mármoles Baeza, que solo ha jugado un partido, Rosario y el equipo de Palacio Gallego, que cierra la clasificación también con 0 puntos. En la segunda andaluza, el grupo de la Federación Andaluza de Fútbol en el que juegan 3 equipos de la comarca, tuvimos pleno de victoria. El Úbeda Viva ganaba por 8-1 al conjunto del Villacarrillo. El Vilche pagaba los platos rotos de esa derrota de la semana pasada del Libro y derrotaba al conjunto ibreño por 1-7 al conjunto del Condado, equipo que es recién descendido de tercera división, el cadenante de la clasificación. Y el Baeza ganó por 6-1 al Condado y Lucia, equipo de San Esteban del Puerto. La clasificación la encabeza el Baeza con 13 puntos, con 5 partidos jugados. El Puente Fusal, que ha descansado este fin de semana, tiene 10 puntos, los mismos que el Úbeda Viva, aunque el Úbeda Viva tiene un partido más. Y el Libro, que también tiene 4 partidos, pues tiene 9 puntos. La próxima semana les seguiremos contando cómo van estos equipos. Ahora mismo, los 3 equipos de la comarca disputarían ese playoff por el ascenso, que juegan los 4 primeros de la liga, que tiene 10 equipos. Hoy en atletismo tenemos que volver a contar una nueva victoria de Lola Chiclana en esa Cross de Itálica, esa carrera nocturna que se corrió en la ciudad sevillana, la localidad sevillana de Santiponce. Conseguía la primera posición de su categoría, que es Máster 30, y al día siguiente, el viernes,
conseguía ser campeona de Andalucía de clubes, con su equipo, el Cuevas de Nerja. Además, ha logrado la clasificación para disputar el Campeonato de España, que se disputará en Atapuerca, una localidad de Burgos, que como saben, o si no lo saben, pues se lo decimos, donde se encuentran los restos humanos más antiguos de este país. Son los restos del Paleolítico que tienen, que desde hace pues, miles de años, lugar allí en esa localidad de Atapuerca, donde se disputará ese Campeonato de España, en el que estará también nuestra paisana Lola Chiclana. Como noticia de ciclismo, contarle que Pascual Montparlet ha descifrado cuál va a ser el recorrido de la próxima clásica Jaén París Interior, tanto en su modalidad junior femenina, que se recorrerá el 15 de febrero del 2026, como la masculina élite, que se disputará al día siguiente, el 16 de febrero también de 2026. Úbeda tendrá la salida de la meta, el recorrido será idéntico, con los mismos puntos de este rato que tuvo la pasada temporada, y bueno, ese día pues sabremos quién es el corredor que sustituye a Kwiatkowski como ganador de esta prueba clásica Jaén Paraíso Interior. Y evidentemente se lo contaremos aquí, en Deporte 9. En cuanto a rugby, decir que nuestro compañero Roca Reyes estuvo presente en ese partido de la segunda jornada de la Liga Amateur de Rugby, que se disputa en Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha. El conjunto ubetense perdía por 19-70 en un partido muy físico, donde el equipo extremeño, con mucha más experiencia, pues se notó y se llevó ese partido con bastante claridad. Decir que, bueno, como se suele decir y como dice Mari, su presidenta, se aprende jugando con los buenos. Eso siempre es así en este deporte, en todos los deportes, pero especialmente en el rugby. Un equipo que tiene un problema generacional en los últimos años, puesto que cada 2 o 3 años tienen mucho cambio de jugadores, pero en fin, pues los chicos pues se van a estudiar fuera y tienen que cambiar muchos jugadores, y en ese caso, pues obviamente le da bastantes problemas, como es normal, ¿no? Como le pasa a muchísimos clubes de este deporte. Pero bueno, ya los jugadores del Úbeda Atlante saben lo que es jugar un partido, 2 ya en este caso. Su objetivo es pasar como sea esta primera vuelta, aprender en esta primera vuelta para intentar ser más competitivo en la segunda vuelta de la competición. Y decir que, bueno, que sus jugadores pues ya saben lo que es un partido, saben lo que es tener un tercer tiempo, lo que supone jugar este deporte tan bonito, este deporte que para muchos, entre los que me incluyo, es el deporte rey sin duda alguna, y que haya un equipo en la comarca de La Loma es algo realmente maravilloso. Muchísima suerte para el Úbeda Atlante. Esperemos poder estar en algún partido, retransmitir algún partido de la segunda vuelta de este equipo, y que esté esta Liga Amateur de Rugby por muchísimos años en competición, puesto que es un deporte que vale muchísimo la pena y que muchas veces la federación, tanto española como andaluza, no le hacen muchos favores. Y es uno de los motivos, la federación generalmente, también en el rugby como en otros muchos deportes, es la culpable real de que este deporte no llegue a donde tenga que llegar. Así que disfruten de estas imágenes que ha cogido nuestro compañero Roque Reyes de rugby, de ese partidazo entre el Úbeda Atlante y el Dragones de Zafra. Por último, les hablamos de tenis. Decirles que la localidad de Villatorres, de Villargordo, la localidad de Villargordo, que pertenece al municipio de Villatorres, volvió a coger, como hace muchísimas veces o varias veces durante la temporada, un torneo de tenis del circuito andaluz. Decir que, bueno, nos llegan estas noticias desde Úbeda y vamos a hablar, evidentemente, de los ganadores, campeones y subcampeones de cada categoría. En la final Olevín, el campeón fue Ángel Marcos, de Málaga, que derrotaba por 6-0 y 6-2 a Marcos López Alcalde, de Granada. En alevines, Adrián Sánchez, de Baza, derrotaba por 6-1 y 6-0 a Francisco Javier González, que fue subcampeón. Y en la final absoluta, Diego Gómez Cobo, de Cazorla, derrotaba por 7-5 y 7-5, un doble 7-5, al jugador Andrés Marto, de Villargordo. Felicitar a todos los jugadores participantes por su buen juego y por su deportividad en este torneo. Decir también que desde donde nos llega la noticia también nos dicen que preocupa la falta de participación de muchas categorías, en especial de la categoría femenina. Necesitamos más torneos de tenis y más gente que dispute este deporte, que se anime a practicar el deporte del tenis en nuestra provincia y especialmente también, evidentemente, en nuestra comarca. Animamos a toda la gente a que se acerque a este deporte, este bellísimo deporte del tenis. Y hasta que ha llegado todo. La verdad es que hemos tenido muchísimo deporte, muchísimos deportes diferentes uno de los otros. Estamos hablando, hemos tenido baloncesto, fútbol sala, ciclismo, rugby, tenis, atletismo.
nada menos que 6 deportes en este espacio polideportivo. Les esperamos la próxima semana aquí, en Deportes 9. Y tras el repaso a la actualidad polideportiva por parte de nuestro compañero Joaquín López, con el que también Roque pues colabora con él, mandándole mucha información, mandándole cositas de actualidad polideportiva, que si Lola Chiclana está en tal lado, échale un vistazo a esto, que si... Todo lo que nos llega. Exactamente, pues por ello, pues Roque, gracias, Joaquín. Gracias por vuestro esfuerzo a los dos y como siempre, pues recordarles que tienen a su disposición nuestro correo electrónico, que como les digo, semana tras semana, que nosotros estamos encantados de recibir noticias de actualidad de nuestros deportistas y de nuestros conjuntos de la comarca de La Loma. Por ello, como ven en pantalla, pues tienen a su disposición el correo electrónico deportes@9laloma.tv, que todo lo que nos llegue haremos lo posible porque les llegue también a nuestros telespectadores. Así que sin más, Roque, agradecerte una semana más que nos acompañes en este espacio. Pues nada, gracias a vosotros. Y sobre todo a nuestros televidentes, nuestros seguidores, que Correcto. son muchos cada día más. Correcto, y a nuestro compañero Joaquín, pues lo mismo. A Desde Joaquín, aquí, hombre, desde aquí un mandarle abrazo muy grande. Un abrazo y a todos ustedes les emplazo la semana que viene de nuevo aquí en Deportes 9. Hasta la próxima semana. Buenas noches.